Buenas tardes a todos, gracias por venir. Somos Carmen Ortega, Lucía Álvarez, ella es Mónica Fernández y yo soy Borja Zorrilla. Vamos a hablar de nuestro proyecto de innovación, se llama SDS, Smart Dressing Solution, y bueno, antes de nada vamos a explicarlos porque aunque en el programa pone que es para prevención de infecciones, en realidad es mucho más complejo, y es que a medida que íbamos haciendo el proyecto iban saliendo nuevas posibilidades, nuevos problemas que pensamos solucionar, y Lucía va a explicar cuáles han sido esos problemas primero. Vale, bueno, en un primer lugar queríamos enfocar en nuestra innovación a la prevención de la infección en los quemados, pues es uno de los principales problemas. Entonces empezamos a... Micrófono, por favor. Empezamos a investigar en el mundo de la infección, y como queríamos ser prácticos, pensamos en orientarlo en las principales quemaduras, o en las más frecuentes, que son las de segundo grado, y viendo los problemas que traen las quemaduras, evidentemente uno de los principales es la infección. Como veis, el 12,9% de los quemados sufren infección, y de ellos el 12,2% de infectados mueren. Otro problema era el exudado, ¿vale? El exudado, además de provocar una deshidratación en los quemados, genera un ambiente muy favorable para la proliferación de microorganismos y un medio desfavorable para la regeneración. Además, a medida que íbamos haciendo el proyecto, fuimos estudiando en clase cómo en la curación de las heridas hay una serie de fases, ¿no? Está la hemostasia, en la que se produce isquemia de reperfusión, en la inflamación, proliferación, remodelación. Entonces, nosotros pensamos que podríamos pensar cómo, de alguna forma, nuestra innovación nos pudiera ir indicando en qué estado, en qué fase del proceso de curación estaba nuestra herida, puesto que cada una de estas fases tendrían que durar unos días o un tiempo determinado. La prolongación de una de estas fases ya nos indica que está habiendo problemas en la curación. Entonces, ¿cómo podríamos conocer en qué estado se encuentra nuestra herida para ver si se está prolongando demasiado y tomar las medidas convenientes? Y por último, la fibrosis. La fibrosis es uno de los grandes problemas de las quemaduras, pues se genera un tejido no funcional que provoca discapacidad, pérdida de sensibilidad, y bueno, también estéticamente pues es un problema. Entonces a nosotros se nos ocurrió integrar todo esto, o crear una especie de apósito inteligente que pudiera solucionar en la medida de lo posible estos problemas. Y en un primer lugar nos lo imaginamos que macroscópicamente podría ser algo así, como las típicas siliconas que se ponen, pues algo así, ¿no? Un color similar al de la piel para poder ver bien los marcadores, que ahora explicaremos lo que es, que se moldeara bien a la piel, que casi como que se integrara en ella, no sé, macroscópicamente nos lo imaginábamos así, nuestro SDS. Entonces ahora vamos a estudiar cómo hemos ideado este apósito inteligente. Bueno, pues ya que mi compañera Lucía os ha introducido un poco el aspecto macroscópico que en nuestra mente debería tener nuestro apósito, yo voy a hablar del aspecto microscópico, de la estructura interna. Bueno, pues esta imagen, para que os situéis un poco, sería un corte transversal del apósito, ¿vale? En primer lugar, esos bordes negros que vemos sería un compuesto de glicosaminoglicanos que se situaría alrededor de todo el apósito, o sea, en la periferia, y tendría relación con el exudado, como ahora más adelante explicaremos. Por otro lado, el interior vemos que está dividido en una doble capa, y la primera sería la matriz extracelular, que estaría en contacto con la herida directamente, con la quemadura, y eso es la parte que está interna. Mientras que la siguiente capa sería la de los marcadores, que sería una serie de moléculas que nos irían avisando pues de todo, o sea, de las diferentes fases de la herida, de si hay un proceso infeccioso, etcétera, que ahora más adelante explicaremos más detalladamente.
Bueno, y el aspecto visto desde arriba del... A ver, igual es un poco complejo hacernos a la idea de cómo sería, pero esta sería la visión desde arriba del apósito. Vemos que el círculo de fuera negro representaría lo que he comentado antes de los glicosaminoglicanos, y en el centro vemos que sería la capa de marcadores que se ve desde fuera, que sería compuesta por una serie de distintos marcadores dispuestos en forma de cruces con diferentes colores dependiendo de la función de cada uno, y a lo largo del proceso de curación de la herida el marcador en principio, o sea el apósito, perdón, en principio tendría un color transparente o de una tonalidad similar a la piel o translúcido, entonces conforme va avanzando la herida iríamos detectando cómo se ilumina o cómo se cambia de color cada marcador dependiendo del punto en el que nos encontremos. Bueno, entonces, ahora os voy a explicar la capa de la matriz extracelular, que como os he comentado, sería la capa que está directamente en contacto con la quemadura. Tendría una composición pues similar a la matriz extracelular normal del organismo, con condroitín, fosfato y colágeno, pero además nosotros hemos añadido unos factores de crecimiento de fibroblastos, endoteliales y de epiteliales que favorecerían la regeneración del tejido. También es importante que esta capa, al estar en contacto con la herida y al ir actuando conforme se va regenerando el tejido, se integraría directamente en el nuevo tejido formado y no habría que retirarlo, sino simplemente se integraría en el tejido. Y en segundo lugar, la capa de glicosaminoglicanos, que es la que hemos visto que rodea al apósito, se encargaría de evacuar el exudado. Como sabemos, por la composición, por la estructura de los glicosaminoglicanos, atraen al agua del exudado y de esa forma pues lo evacúan de la herida. Hemos pensado disponerlo alrededor, o sea, en el perímetro, porque así, cumpliendo dos finalidades: para que el exudado no altere el resto de capas del apósito y para que también vaya desde el centro de la quemadura hacia el exterior, mejorando así el pronóstico. Y otro dato importante es que el exudado, o sea, esta capa de glicosaminoglicanos quedaría como una especie de gel que podríamos retirar fácilmente al estar dispuesta en el exterior. Bueno, y ahora vamos a... Pues yo voy a hablar de la infección, que como hemos dicho es el primer problema que se nos planteó. Entonces pensamos, ¿cuáles son los principales microorganismos que van a infectar a las quemaduras? Y son los gram negativos. Entonces, todos los gram negativos tienen la característica de tener lipopolisacáridos en su parte externa, que sería este compuesto. Entonces, si nosotros añadimos un marcador que sea capaz de marcarlo, nos diría que se está produciendo infección. Entonces, nosotros lo veremos en esta reacción. Esta sería la bacteria que entra con el lipopolisacárido. Nosotros pondríamos un anticuerpo enzimático que reconocería la parte del lipopolisacárido por la parte variable, y en la parte constante tendríamos una enzima que sería la luciferasa, que cuando se produce esta unión emite luz verde, que es como esta luciérnaga. Entonces, si vemos el apósito desde arriba, veríamos que se ilumina esta cruz. Entonces, si vemos que se ilumina la cruz, significa que hay infección de la herida y entonces tomaríamos las medidas terapéuticas correspondientes. Y otro problema que se nos planteó es ver si las distintas fases de la cura de heridas se estaba produciendo bien. Entonces, la primera fase, como sabemos, es la de isquemia. Cuando se produce isquemia del tejido, no llega oxígeno, entonces las células pasan a tener un metabolismo anaerobio. Entonces se produce acidosis metabólica. Entonces, si nosotros ponemos un marcador de pH que marque esta acidosis metabólica, nos va a decir si esta fase se está dando. Esta fase se tiene que dar antes del 5º día, y si no se produce ya nos indica fracaso en la cura de herida. Mi compañero. Vale, entonces esta sería la primera fase. Tras la isquemia inicial, en la curación de las heridas, tras esta isquemia se produce la reperfusión o revascularización, es decir, se empiezan a formar nuevos vasos, y esto permite, entre otras cosas, que el sistema inmunitario llegue a la herida y se produzca la inflamación, y por otro lado llega oxígeno. Entonces, lo que se nos ocurrió para saber si la herida había ya llegado a esta fase era, en este nuevo marcador, situar polifenoles junto con la enzima polifenol oxidasa, de tal forma que cuando se produzcan los nuevos vasos y llega oxígeno, se oxidan estos polifenoles y se nos iluminaría el marcador. Como veis ahí en la manzanita, pues pasaría de no iluminarse a tener ese color.
¿Vale? Entonces, en caso de que sobre el quinto o sexto día ya se produce esta reperfusión, entonces en caso de que no se iluminara el marcador, nos indicaría que la isquemia se está alargando demasiado y hay problemas en la curación. Entonces entramos en la última fase, que es de proliferación. Para la proliferación tiene que haber células epiteliales basales que creen el nuevo epitelio a partir del que se había destruido. Entonces, ese mismo proceso con el anticuerpo enzimático reconoce la creatina K14 que se expresa en las células epiteliales basales que hay en la etapa de proliferación, y otra luciferasa, en este caso es específica para la coenteracina, que produce color azul y da el color azul a la cruz correspondiente. Entonces, si sobre el 9º día no se está produciendo la coloración azul, indica que la inflamación se está alargando demasiado y que entonces hay un problema en la curación, hay que tomar alguna medida. Por último, hemos hablado antes de la fibrosis y los problemas que conlleva. La fisiopatología de la fibrosis es que, bueno, cuando hay la inflamación, bueno, todo tejido normal, cuando se está recuperando, los macrófagos tipo 1 van a producir TGF-beta, que va a provocar sobre los fibroblastos que pasen a ser miofibroblastos. Entonces, los miofibroblastos van a adquirir una capacidad contráctil, tiran de las fibras colágenas que había en el tejido de granulación que se haya formado, colapsando los vasos y pues poniendo en riesgo, haciendo que la herida progrese de forma inadecuada. Entonces, vimos en un artículo de Nature que hablaba sobre la fibrosis, que se había utilizado ya el HGF, que es el factor de crecimiento de hepatocitos del hígado. Se había utilizado este factor porque se había visto que inhibía producía apoptosis sobre los miofibroblastos, y se había ya utilizado, aparte de la cirrosis, se había extrapolado a otras patologías como la fibrosis pulmonar. Entonces pensamos en ponerlo también en nuestro apósito para evitar la fibrosis y que la regeneración del tejido sea completa. Entonces vimos que hay una serie ya de fármacos, fármacos, moléculas que se están utilizando está el bortezomib, que está en fase clínica, que se ha utilizado para ya también en dermatología, y el bosentan, que está en fase 3 y son pequeñas moléculas que interfieren en ese proceso de diferenciación hacia el miofibroblasto y en la apoptosis del miofibroblasto. Y ya está, muchas gracias. Y bueno, para eso cada cosa tiene su explicación, pero bueno, eso ya es otro tema. Queríamos ponerlo como homenaje.